esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a reseñar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Así las cosas en Argentina, ya es oficial la emergencia alimentaria. El gobierno del presidente Mauricio Macri oficializó la prórroga a solicitud por exigencia, en verdad, de movilizaciones sociales intensas que se han vivido en el último tiempo en ese país. Panamá le apuesta a China, ya vamos a ver de qué manera. Y en el día en el cual el presidente de Chile, Piñera, es titular en los medios de comunicación de su país porque anunció que no se presentará por tercera vez como candidato a la reelección, vamos a analizar la economía en picada que está viviendo Chile y por qué se debate la jornada laboral en ese país. Les decía, el gobierno en Argentina oficializó hoy la prórroga de emergencia alimentaria extensible hasta el 31 de diciembre del año 2022, luego que fuera aprobada de manera unánime en el Congreso del país. La normativa difundida ya en Boletín Oficial prevé un incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes de este año que corresponden a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Allí está el foco. Al mismo tiempo, se faculta a partir del 1 de enero del próximo año, mientras dure la emergencia, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación podrá actualizar de manera trimestral las partidas presupuestarias correspondientes siempre a políticas públicas de alimentación y nutrición. Hay que destacar que se va a tomar como referencia mínima el aumento de la variación porcentual de este rubro, alimentos y bebidas no alcohólicas, del índice de precios al consumidor y la variación de la canasta básica alimentaria que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Así pues, con cientos de representantes de organizaciones sociales en protesta en las calles, finalmente ambas cámaras aprobaron la emergencia en medio de esta grave situación económica que atraviesa Argentina, hoy en recesión, buscando paliar un poco el panorama que viven, sobre todo los que menos tienen. Si en la Argentina, que produce alimentos para más de 400 millones de personas, tenemos que salir a votar una ley de emergencia alimentaria, está a las claras que en realidad la crisis social es muy grande. La situación de las familias es angustiante, el poder adquisitivo se ha perdido año tras año con el aumento de la inflación y con el congelamiento de los salarios. La realidad es que la mitad del país la mitad de nuestros niños están por debajo de la línea de pobreza, un tercio del país está por debajo de la línea de pobreza y eso no es nada más y nada menos que hambre en las familias de nuestro país. En Haití siguen las protestas por la falta de combustible y la elevada inflación. 3 semanas de manifestaciones y fuertes daños. Siguen las protestas a nivel nacional exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Los manifestantes están molestos por la corrupción pública, la inflación en espiral y un suministro cada vez menor de gasolina que obliga a cerrar muchas estaciones de servicio a medida que los proveedores exigen que el gobierno, que tiene graves problemas de liquidez, les pague más de 100 millones de dólares. El presidente Moïse, por su parte, durante un discurso televisivo, anunció que no renunciará a pesar de los disturbios. Pidió calma, unidad, pidió diálogo. Cuando ves a millones de ciudadanos que salieron a la calle pidiendo la renuncia del presidente y simbólicamente él es un presidente despedido o destituido y no legítimo para terminar su mandato. Hoy el país se encontró en una situación difícil. Es un sistema que generó miseria, falta de desarrollo, corrupción y nos da lo que tenemos hoy, un alto nivel de pobreza. Hoy la clase trabajadora ha desaparecido.
El consejero de Estado y ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con el ministro de Exteriores de Panamá, Alejandro Ferrer, al margen de la 74ª sesión que hizo Naciones Unidas. Una semana de eventos de alto nivel en donde justamente en Nueva York estuvieron los focos, porque no solo se daban los encuentros en el mismo hemiciclo, sino también las reuniones bilaterales y los eventos paralelos eran frecuentes. Acordaron ambos funcionarios trabajar desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá. Wang dijo que estas bilaterales se han ido desarrollando rápidamente en todos los ámbitos, lo que muestra el enorme potencial de cooperación en varios campos. Se firmaron más de 50 acuerdos de cooperación y las exportaciones de Panamá a China aumentaron en más del 30% el año pasado, muestra de este potencial que referimos y del alcance de la cooperación entre ambos países, teniendo en cuenta la desaceleración que hoy vive el comercio mundial. Wang Yi destacó que China alentará a las empresas de su país a participar activamente en cooperación con las de Panamá, buscando beneficiar a ambos pueblos. También enfatizó que esta cooperación China, países latinoamericanos, incluido Panamá, es sincera y desinteresada, ya que China nunca ata las cadenas políticas ni persigue ningún interés geopolítico. A la vuelta de la pausa, hay una demanda que causa información económica. Se da contra Volkswagen. Ya veremos por qué. En Alemania, Volkswagen enfrenta su primera demanda de diésel. Cientos de propietarios están acusando a la empresa de perjudicarlos al manipular motores de sus vehículos para que parezcan menos contaminantes. Asimismo, exigen compensación contra el gigante automovilístico 4 años después de que estallara el mayor escándalo industrial. Volkswagen en el 2015 reconoció haber equipado 11 millones de vehículos con dispositivos para trucar los resultados. Desde entonces, el grupo destinó más de 30.000 millones de euros a gastos jurídicos, multas e indemnizaciones, principalmente en Estados Unidos, pagando solo 3 multas en Alemania, con un total de 2.300 millones de euros. Estas consecuencias amenazan, de hecho, iniciar toda una lista de procedimientos civiles y penales. Confiamos en nuestras posibilidades de éxito en este juicio. Los argumentos hablan por sí mismos. Volkswagen mintió sobre las grandes decisiones que los líderes sabían desde el principio, lo que podemos probar, y Volkswagen no ha presentado nada sustancial que pueda contradecir eso. Suponemos que existe una gran posibilidad de que llegue a un acuerdo a principios de año. Para Volkswagen esto sería en cualquier caso la posibilidad económica más razonable. Si antes del 31 de octubre no se llega a un acuerdo sobre el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, esto traerá efectos negativos en los precios de las viviendas en Europa. ¿Quién lo dice? ¿En qué contexto? Vamos a revisar. En un informe anual realizado por la consultora KPMG informaron que si Reino Unido y la Unión Europea no llegan a un acuerdo de divorcio, los precios de las viviendas caerían un 6,2% en todo Reino Unido y para 2020 hasta en 7% en Londres. El mercado de la vivienda británico está estancado desde 2016, con una subida anual del 0,9% hasta junio en comparación con tasas del 8,2% en los 3 años previos, según los datos del registro de la propiedad. Este estancamiento se debe a varios factores, entre los que destacan estas incertidumbres del Brexit y el drástico aumento del llamado Stamp Duty, una tasa equivalente al impuesto de actos jurídicos documentados que grava la vivienda en España. Una crisis que se pone más en evidencia con los pronósticos de KPMG, que estima que así haya un acuerdo sobre el Brexit, los precios van a caer un 0,1% en el conjunto del país este 2019 y tendrían un alza de apenas 1,3% en 2020. Esta situación es muy delicada en Londres, donde los precios caerán 4,7%. El informe también indica que la caída será aún mayor en Irlanda del Norte, donde alcanzará el 2,2% este año,
y el 7,5% para 2020. Pese a estas cifras negativas, las consultoras no estiman que las cifras sean tan fuertes como en 1990, donde llegó a tener una caída del 11%, o como en 2008, cuando los precios cayeron en un 15%. Uno de los directivos de KPMG en Reino Unido dice que existen varios factores para suavizar el impacto del Brexit en comparación con las dos crisis anteriores. El informe finaliza señalando que este problema del Brexit se puede resolver de manera suave si llegan a un acuerdo ambas partes para que el venidero 2020 no sea un año delicado y fuerte para el mercado de las viviendas. Decenas de líderes mundiales rindieron tributo en el Palacio del Elíseo a Jacques Chirac, el expresidente de Francia que lideró la oposición a la invasión de Irak. Si bien su muerte conmovió a muchas personas dentro y fuera de Francia, su partida física ha hecho crecer los montos que entran a las cajas de una tienda en el centro de Brive. Muchas personas que vienen a la tienda a hablarnos sobre Chirac, como el caballero que acaba de irse, nos hablan sobre Chirac, anécdotas, vienen a buscar un producto para recordar a Chirac, para conmemorar este día. La tienda Esto es Corras ha estado vendiendo tazas, camisetas o delantales con la efigie de Jacques Chirac durante 5 años, pero desde la muerte del expresidente de Francia, la tienda ha hecho negocios enérgicos. Las ventas de camisetas y barajitas se han disparado. Jacques Chirac falleció el pasado jueves 26 de septiembre a los 86 años de edad. El parisino lideró al país en el momento de transición a la moneda única de la Unión Europea, el euro. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de un país latinoamericano, Chile, con un modelo neoliberal. Allí tienen al presidente, un representante de estos neoliberales llamado los Chicago Boys, que hay que ver si le resulta o no a la hora de aplicar ese modelo. Ya lo vamos a chequear. En Chile se disputa la reforma laboral entre el Partido Comunista y el gobierno que preside Sebastián Piñera. Preguntamos, ¿van a disminuir las horas de trabajo? Empecemos a revisar. En Chile, trabajar 5 horas menos a la semana y asegurar el mismo sueldo parece un sueño para algunos trabajadores y una pesadilla para el sector de los empresarios. El gobierno que comanda Sebastián Piñera y el Partido Comunista se dirimen la reforma laboral en el país del Cono Sur, cada uno con su propio proyecto y teorías para mejorar la productividad de la clase trabajadora y también su calidad de vida. El punto central de ambas propuestas radica en modificar la distribución y cantidad de horas que los asalariados disponen en su actividad, y allí es donde se generan los principales contrapuntos entre oficialistas y opositores. La pregunta entonces es, ¿trabajarán menos horas o no los chilenos? El Partido Comunista Frente Político presentó su proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de Chile y a inicios de septiembre recibió la aprobación de sus artículos principales, por 7 votos contra 6. Así, la posible norma debería ser votada próximamente en el Congreso de la ciudad de Valparaíso, ingresando por diputados. Pero, ¿en qué consiste esta hoja de ruta planteada por el Frente Político de gran relevancia en la nación suramericana? El marco regulatorio estipula modificar el tope máximo de tiempo trabajado y reducirlo hasta las 40 horas por semana. En la actualidad, el límite es de 45 horas. Y antes de las modificaciones legales de 2005, era de 48 horas por cada 7 días. Entre los principales argumentos de aquel partido de izquierda, se destaca que el exceso de carga horaria en el trabajo repercute en estrés, cansancio y aumenta el ausentismo. Asimismo, los rojos afirman que tras la reducción de hace 14 años, no se perjudicó el crecimiento económico de Chile. Del otro lado está el Ejecutivo, que hasta ahora no tiene una propuesta clara. En mayo pasado se planteó una posible reforma, pero tras algunas modificaciones,
Finalmente se espera que próximamente el gobierno de Sebastián Piñera presente su proyecto en la Cámara de Senadores. Entre sus pilares, la flexibilización impulsada por Piñera plantearía que se trabajen 108 horas mensuales, igual que en la actualidad, y que se administren las jornadas en eventuales acuerdos que los empleados tendrían con sus patrones. Dicho de un modo más sencillo, se mantiene el total de horas por mes. En el plano ideal, Piñera sostiene que el promedio de horas trabajadas sea de 44 por semana en 2020, para llegar a 41 en 2027, reduciendo el número de modo gradual. El otro factor clave de la reforma oficialista estipula que la semana laboral tenga un mínimo de 4 días y un máximo de 6. De hecho, los trabajadores que obtengan el beneplácito de sus superiores podrían acomodar sus días de actividad para tener 3 días libres en la semana, acumulando las horas pendientes en otras jornadas. Por ahora, todo radica en anuncios, porque el texto todavía no ingresó en el Parlamento chileno. Una de las preguntas que se hace la gente del común, que hacemos todos, ¿cuál sería el resultado de reducir la jornada laboral? Por otro lado, las respuestas son rápidas y la dan los expertos. Existen, dicen, muchas variables. Mejoraría productividad, disminuiría puestos de trabajo, promovería la flojera, en fin. Veamos qué dicen los investigadores. Si bien el presidente de Chile, Sebastián Piñera, asegura que la reforma laboral que impulsa el comunismo provocaría la pérdida de 250.000 puestos de trabajo con la disminución de la jornada laboral, desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica afirman que reducir la semana laboral a 40 horas hubiese creado en 2018 hasta unos 37.000 nuevos empleos. Además, se habría generado un incremento del Producto Interno Bruto en Chile de hasta 2,1%, que equivale a un aumento de $5.000 millones en la producción de bienes y servicios. Esto se explica porque reducir las jornadas haría que la hora de trabajo sea más cara, es decir, se produciría un aumento salarial. Es un ingreso per cápita extra de $282, dicen, para cada chilena y chileno. Subrayan los expertos, si se gana mejor, se consume más. Asimismo, aquella organización destaca que en los últimos años, mientras decrecía la cantidad de horas laborales, aumentaba la productividad de Chile. Incluso entre 2005 y 2006, cuando se redujo de 48 a 45 el tope de horas laboradas por semana, la productividad subió 0,9 puntos. El único tramo de desaceleración fue entre 2009 y 2010, en medio de una crisis económica global. Y obviamente los avances tecnológicos también influyeron en la actividad de esa nación del Cono Sur. Otros puntos que resaltamos hasta ahora, miren esta publicación, día de hoy. El príncipe heredero saudita advierte sobre precios inimaginables del petróleo. En una entrevista concedida a CBS, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, lanzó dardos contra la República Islámica, a quien acusó de haber provocado los ataques contra Aramco en días pasados. Bin Salman ha pedido una acción global contra Irán, advirtiendo sobre precios inimaginablemente altos del petróleo en caso de que la comunidad internacional no emprenda los pasos necesarios. Dijo el príncipe, si el mundo no toma una acción sólida y firme para disuadir a Irán, nos convertiremos en testigos de nuevas escaladas que amenazarán los intereses mundiales. Según él, la región representa alrededor del 30% de los suministros de energía del mundo, alrededor del 20% de las vías comerciales mundiales y aproximadamente el 4% del PIB mundial. De este modo explicó que la crisis, si se da, no solo significaría un colapso de la economía de Arabia Saudita o de los países de Medio Oriente, sino un colapso total de la economía global. Vamos a ver cómo están los precios hoy. Distintos indicadores de crudo. Empezamos por el Brent, operando a $60.31 el barril. WTI, operando a $55,26 el barril. Y la cesta petrolera venezolana, recuerdan que cotiza en yuanes, que la cotización es semanal, cerró por lo tanto la semana del 23 al 27 en 411 yuanes con 54 céntimos. A todos muchas gracias. Hasta luego.